Hola a todos, espero se encuentren muy bien. A continuación vamos a seguir como con la explicación de mi lectura correspondida. El día de hoy voy a explicarles el capítulo 2. Para la introducción quiero explicarles como el cambio de paradigma. Y pues básicamente quiero como compartir con ustedes como anécdotas o como actividades que de verdad lleguen a transformar como por completo la experiencia tanto como de nosotros como psicólogos o como docentes o como adultos relacionada como a entornos escolares, aulas, salones. Y para empezar, les quería hacer la pregunta de que si alguna vez han sentido que pasan más tiempo corrigiendo comportamientos que enseñando. ¿A qué voy con esto? Muchas veces en los salones de clase, los docentes o también los adultos, en general con los niños, como que en vez como de generar enseñanza y aprendizaje, como que lo que se busca verdaderamente es como corregir o castigar de manera inmediata sin buscar como de pronto lo que verdaderamente es esencial, como lo es enseñar. Bueno, en mi caso yo digo que sí. Casi siempre se busca más como mirar quién fue, como para castigarlo, en lugar de mirar cómo pasaron las cosas, por qué pasaron las cosas. Entonces yo diría que sí. Gracias, Sofi. Pues yo me sumo a Sofi, que también como muchas veces lo que se ve es como culpar o solucionar al instante, más no como ver qué hay detrás de esa conducta. Me acuerdo como algo que tú dijiste que era en el video pasado, que era sobre cómo cuando hay una conducta disruptiva es como la punta de un iceberg y pues solo se ve como la punta que es la conducta disruptiva más no lo que hay debajo que puede ser pues la función de esa conducta, si el niño quiere atención, si quiere ser parte de algo, ser incluido. Entonces creo que en esos contextos sí pasa mucho que solamente se corrige más que retroalimentar y pues enseñar. Gracias, Ana y Ada, por favor. Sí, yo también opino que a veces se encasilla mucho solo en el corregir y no como de pronto en el ayudar o enseñarle al niño, pues, o sea, las diversas cosas, ¿no? Solo es como corregir, corregir y ya. Ok, listo, muchas gracias. Pues me gusta como que lo relacionen, como lo decía Ana, como con lo del el video pasado, que básicamente era como, pues lo que ella dice, como la punta del iceberg, que muchas veces las personas adultas no nos encargamos como de observar que hay más allá detrás de un comportamiento, como que detrás de ese comportamiento negativo pueden venir como muchas cosas más que están generando que el mismo se presente. Bueno, frente al capítulo 2, pues como esta lectura de la disciplina positiva pues para profesores, pues enseña que el comportamiento, pues como ya se lo decía Ana muy bien, es solo la punta del iceberg y que debajo de esta hay que ver como muchas más cosas, que son como las creencias del estudiante o del niño y la necesidad de como sentirse perteneciente a algún grupo, como lo explicaba en el video pasado. Básicamente como que lo que quiero explicar es como que no voy a hablar como de técnicas como de control, como de autoridad como súper fuerte, sino más bien como de principios que pueden llegar a generar como una comunidad de aprendizaje como muy positiva y un entorno muchísimo más sano. Listo. Para comenzar, voy a empezar a hablar como de ciertos principios. El principio uno es como de aliento versus elogio. Primero vamos a hablar como del aliento, que es como, por ejemplo, cuando un padre le dice a su hijo o un docente le dice como al alumno como estoy orgulloso de ti. Y el elogio es como cuando lo mismo el padre o el docente le comenta al niño como un ejemplo, estoy orgulloso de ti, lo lograste, tú te encargaste como de generar esa meta, por ejemplo, sí. Entonces la diferencia entre el aliento y el elogio es que básicamente el aliento no hace como tan partícipe, perdón, el elogio no hace tan partícipe al niño como de esa actividad que logró. O sea, es como muy egoísta quizás con el niño, y todo lo contrario, el aliento, como bien le indica la palabra, hace como que el niño se sienta como alentado para llegar a generar muchísimas más metas que pues son las cuales se le están halagando. Entonces, como le explicaba en el ejemplo donde el adulto o el docente le dice al niño como lo lograste gracias a ti, fue porque un logro que pudo hacer él, y entonces él se va a sentir partícipe como de lo que él hizo y va a aceptar que como lo que está logrando es gracias a él y no solo es como un elogio por encima y ya. Mm, básicamente también como que con el aliento lo que se quiere generar es como que el maestro tenga un poco más positivo como con el niño o el adulto.
y que el niño se sienta como más en la capacidad de poder autoevaluarse. Porque entonces esto en el aliento, como aparte de dar aliento, como que el niño se da cuenta de su percepción y darse cuenta como de que lo está haciendo de una manera positiva y eso le da como el poder de poder autoevaluarse y decir como que puede mejorar para la próxima vez, pero sabiendo que aún así lo está haciendo muy bien. Para este punto también les quiero hacer como otra pregunta que es como si queremos estudiantes que solo actúen cuando alguien los mira o estudiantes con motivación interna. Entonces, aterrizándolo de pronto como a un dicho muy colombiano, es como cuando, por ejemplo, nuestras mamás nos decían como tiene que tener el policía encima como para poder hacer las cosas. Entonces, lo que yo les quiero preguntar es que si ustedes verdaderamente quieren como estudiantes o niños que actúen verdaderamente desde el punto de motivación o cuando hay como una persona literalmente encima de ellos como diciéndoles qué hacer y qué no hacer. Sofi, si quieres. Bueno, pues yo creo que el aprendizaje es generalizable. Entonces, pues la idea es que sí lo puedo aplicar a distintos contextos sin necesidad como de que esté alguien como pendiente a él. Para mí este es el verdadero aprendizaje. Gracias, Sofía. Ana. Sí, pues si tuviera que elegir, obviamente pues elegiría pues un estudiante que generalice, como dice Sofi, a cuando no lo están viendo, a cuando no lo están observando, pues porque realmente si es en un contexto en que se está siendo observado, pues fácilmente puede ser simplemente una respuesta a la orden, más no un aprendizaje interno y una motivación creada. Entonces, pues mil veces preferiría eso. Gracias, Ana y Ada, por ti. Sí, yo también opino que es importante o sea, que el estudiante aprenda cómo a asimilar en otros contextos, solo que necesite a alguien para hacerlo, sino que él mismo pueda hacerlo por sí solo, sin necesidad de nadie. Ok, muchas gracias por sus respuestas y pues básicamente tienen toda la razón y como que de lo que se tienen que cargar como el docente, los adultos o en general nosotros también como psicólogos de pronto como una parte más como educativa es como encargarse de que el entorno escolar no se vuelva como algo aversivo, que es lo que muchas veces llega a pasar como en los ámbitos escolares, que es como que los niños de cierta manera le cogen aversión en general al colegio o a diferentes como materias, por ejemplo, y pues no es la idea, porque en esos puntos es cuando los niños dejan de hacer las cosas sin motivación y literalmente ya los docentes, como de una manera muy desesperada, empiezan a buscar como que los niños hagan las cosas, pero ya como de una manera mucho más obligada y como literalmente teniendo como el policía encima. Listo, vamos a continuar como con el siguiente principio, el principio número 2. Este básicamente habla como de la amabilidad y y firmeza simultánea. El gran reto acá como del docente es como ser amable pero firme al mismo tiempo, o sea, como literalmente ser como una persona comprendible, que sabe entender las emociones de los estudiantes o de los niños y sabe como literalmente acceder de manera comunicativa con los niños y no de manera negativa ni aversiva. Pero tampoco se trata como dejar de perder como de que los niños entiendan como que esa figura autoritaria no está, pero sí darles a entender como que la persona o el adulto o el docente o el psicólogo está de manera comprensiva, pero sin tampoco como dejar pasar como por encima de nosotros como pues por parte de los estudiantes o de los niños. No se trata como de variar entre ser como un sargento o ser un tapete. Acá hago referencia con esto, como que tampoco se trata de ser súper rudo, súper estricto, grotesco o pues de cierta manera hacer sentir mal a los niños, pero tampoco se trata como de ser invisibles, como de que los niños no nos perciban, porque pues no es la idea, o sea, como que tampoco se den cuenta que no hay una figura que los esté guiando de manera correcta. Entonces esto pues tampoco se trata de ser un tapete, como que literalmente nos debemos como de cierta manera pisar por los niños. Como ya les comentaba, pues ser amable con el niño va a empezar a hacer que validemos los estudiantes de él y pues por ejemplo, al darnos cuenta, por ejemplo, una emoción del niño y decirle como veo que estás molesto, estamos como entendiendo de pronto más allá de lo que se ve del estar molesto. Mm, y pues nada, esto va a ayudar como a mejorar la comunicación y pues darle a entender al niño que a la figura de autoridad le parece como importante lo que él comente, sus emociones, sus actitudes y que pues básicamente le vamos a entender al niño que pues él también llega a ser muchas veces como responsable de sus actos, más como la parte autoritaria, como te entiendo, te comprendo desde la parte amable, pero desde la parte ya como de autoridad, de ser firme,
pues también es darle a entender que muchas de las cosas que ellos hagan van a tener una consecuencia para bien o para mal en corto o largo plazo. Vamos a continuar con el siguiente principio, el principio número 3, que básicamente este se basa como en un enfoque de soluciones basado en las 3 R's y una H. Básicamente cuando algo sale mal, la reacción instintiva de los adultos, de los profesores, de los docentes llega a ser como quién fue y cómo lo castigo. Entonces como que él en este capítulo de la disciplina positiva nos dice que tenemos que cambiar como esa perspectiva a buscar verdaderamente como una solución y no verdaderamente como de una generar como un castigo. Y pues porque de esto no se trata, ¿saben? Como que verdaderamente es como más que todo buscar soluciones, porque lo que les digo, generar un castigo de manera directa va a enseñar a los niños que hay problemas que no se pueden solucionar, sino que directamente se tiene que someter a una consecuencia negativa o como de castigo. Y eso no los prepara como una vida futura para poder ser literalmente ciudadanos que puedan realizar una buena intervención frente como a sus problemas en general. Pues para que una solución sea como efectiva según el capítulo, se debe cumplir con las 3 R's y una H, que debe estar relacionada con el problema y debe ser como respetuosa, ser razonable y ser de ayuda. Se preguntarán ayuda como con H, pero pues hace referencia como en inglés como a help. Y pues también se trata como en estos casos como involucrar a los alumnos, ya que los niños muchas veces también llegan a ser muchísimo más excelentes solucionadores de problemas que nosotros mismos los adultos si les damos la oportunidad. Entonces esto básicamente se trata de eso, como hacerlos partícipes como de la solución de problemas, sin permitir tampoco que entre ellos lleguen a haber como actos como de grosería, de ofensas o como de insultos, porque pues no es la idea, siempre como lo comentaba en la parte anterior, como decir una parte autoritaria, pero con muchísimo respeto. Vamos a seguir con el cuarto principio, que este básicamente es el de errores de entrenamiento, que en este finalmente debemos ver como los errores como nuevas oportunidades. Entonces, así como dicho coloquialmente, de pronto es como cuando decimos que los errores se aprenden y es muy literal, porque básicamente les tenemos que enseñar a los niños que muchas veces de las veces que se equivocan, más adelante se pueden llegar a presentar problemas similares. Entonces, al presentarte problemas similares por los cuales ya has pasado, ya el niño pronto tiene las herramientas y habilidades para poder como generar soluciones frente a ese problema sin volver a cometer como los errores que cometió en el pasado. Entonces, enseñarles que literalmente que si hoy ocurrió algo, un problema negativo, es como, ok, pasó algo, lo vamos a arreglar, pero más adelante se te puede llegar a presentar una situación similar o hasta de pronto algo más compleja, pero ya estás preparado y tienes ciertas herramientas para poder darle como solución sin que el niño se desregule. Pues como ya lo comentaba, en vez como de generar como culpa en el niño, es muy necesario hacer, por ejemplo, uso e implemento de la herramienta de las 4 R's y como de las 3 R's y de una H. Y recordar que pues para los niños es diferente como la convivencia y así como les ahorita, ellos son buenos solucionando problemas, pero pues siempre pasa que a veces como que respetarse entre ellos toma un tiempo diferente. Entonces como que también es enseñarles eso, como la manera de respeto como entre ellos mismos. Y ya como para un ejemplo frente a lo de errores y entrenamiento, es como no dejaríamos de enseñarle a leer a un niño nada más porque se equivocó una vez. O sea, si a un niño lo tiramos en este momento sentado leyendo y verdaderamente se le dificulta leer y no puede leer, no por eso ya le decimos que no puede leer para el resto de la vida. Todo lo contrario, lo que les comentaba, de los errores que se están presentando en ese momento, vamos a sacar como estrategias que sirvan para que él pueda solucionarlas y más adelante el niño pueda comprender la lectura, hacer bien la lectura y así sucesivamente. Entonces se trata como de no dejarlos caer como en la primera caída literalmente, o sea, como que literalmente enseñarlos cómo a levantarse y a superar como ciertos obstáculos y enseñarles que pues la vida a veces como se trata como una escalera paso por paso y peldaño por peldaño, donde de a poco van a generar como una meta que de pronto pueda que sea grande, pero a medida que se hagan como actos de precisión y con buenos cuidados y hábitos, se puede llegar como a algo muchísimo mejor. También se trata como de no dejar de enseñar habilidades sociales, nada más porque las cosas de pronto no salgan bien, como a la primera. Ya para concluir, esto pues básicamente como implementar esto hace como que la mentalidad, el cambio de mentalidad, tanto para nosotros los adultos, los docentes, los psicólogos, cambie y al nosotros generar ese cambio también lo vamos a generar en el niño. Porque nosotros, como ya lo decía, somos la figura de adultez, nosotros somos los responsables y somos los que tenemos que dar el ejemplo. Entonces, si yo veo que yo estoy generando un cambio, el niño va a seguir eso como un modelamiento y va a poder cambiar también ese tipo de cosas para un futuro muchísimo mejor. Y enseñarles que pues todos los días la vida es como un desafío
Y pues lo que les digo, en lugar de dar muchas veces como un elogio, se trata de dar verdaderamente como un aliento. Pues nada, gracias por escucharme y a continuación quiero hacer como una pequeña actividad para saber si quedó claro como la diferencia entre elogio y aliento, que siento como que son términos bastante importantes para este capítulo. Y entonces a continuación les voy a brindar como diferentes escenarios em, o frases y con ayuda de la reacción de emojis, ustedes lo seleccionan en base a si creen si es un elogio o un aliento. Si creen que es un elogio, aplauden y si creen que es un aliento, hacen emote de corazón. ¿Listo? Entonces vamos a empezar como con la primera. Eh, Estoy tan orgulloso de ti. ¿Qué creen que es? ¿Elogio o aliento? Ok, ahí veo como dos respuestas que están como divididas. Entonces, bueno, haciendo como ahí el recorderis, como en este caso es un elogio, porque solo le estamos diciendo al niño como que estamos orgullosos de él, pero no le estamos haciendo partícipe ni involucrándolo, que él fue el que hizo como el hecho de que su padre o el docente o el adulto se sintiera como orgulloso de él, ¿sí me entienden? O sea, solo le estamos dando como una característica, como estoy orgulloso de ti, sin necesariamente involucrar al niño como partícipe de su trabajo. Vamos a seguir. Trabajaste duro, te lo mereces. Muy bien. Acá yo creo que otra vez están como divididas. Este es aliento, porque pues básicamente le estamos diciendo al niño que él fue el que trabajó duro, él fue el que se esforzó para poder lograr la meta y pues que él se lo merece. No solo le estamos diciendo como que lo hiciste bien, sino que le estamos reconociendo su trabajo y su desempeño en diferentes actividades. Vamos con el Espera, siguiente. una Genial. pregunta. ¿Sí? Perdón. O sea, aplauso es aliento. No, aplausos, elogio, corazones. Es que lo estaba haciendo al revés, porque ok, aplauso, elogio y corazón, Sí, aliento. aliento. Ya, perdón, estaba confundida. Listo, Ya, vamos a o sea, hacer sí, otro. al revés. Listo. Eres un estudiante tan bueno. Ok, sí, es elogio. Este es diferente, por ejemplo. Tengo fe en que aprenderás de tus errores. Se las pone a pensar un poquito, porque no es como literalmente de pronto algo quizás positivo. Bueno, pues les voy a hacer la explicación. Esto no es un elogio, es un aliento. ¿Por qué? Porque literalmente le estamos diciendo que tiene fe, como de que aprenderás de tus errores, es algo que es tuyo, pero le estás dando al mismo tiempo como ese positivismo, pero haciéndolo partícipe porque los errores son de él, no de nosotros como adultos o como profesor o como psicólogo, ¿ok? Bueno, y quizás ya para finalizar, me gustaría, no sé si Sofía me puede colorar como eh, explicándome si te quedó claro como la diferencia entre elogio y aliento, como dándome siquiera como los conceptos y un pequeño ejemplo. Sí, bueno, considero que sí me quedaron claros. El aliento es cuando sí hace partícipe al niño como en el comentario. Entonces, decir como que básicamente que él lo logró con su esfuerzo y que él puede lograr más cosas con su esfuerzo. Entonces, no sé si saca una buena nota o pues, no sé, le va bien en algún juego, algún deporte que él hace y le dice como, esto es por tu esfuerzo. En cambio, el elogio es más dirigido como de la persona y no hace partícipe al niño, o sea, como estoy orgulloso, sí, básicamente no lo hace partícipe. Ok, listo, muchas gracias, Sofi. Pues nada, esto era todo como por el momento, espero les haya quedado súper claro y gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy voy a continuar hablando sobre mi libro, el que me correspondió, que es titulado Neuropsicología Infantil por los autores Natalia Fregeman y Nora Grañano. Bueno, en esta segunda sesión voy a hablar sobre el capítulo 9, que se trata del lenguaje. Entonces, para iniciar este tema, me gustaría preguntarles, ¿creen que hablar mucho significa necesariamente que un niño tiene un buen desarrollo del lenguaje? No sé quién quiera comenzar. Pues no sé, en mi opinión, yo creería como que no, no sé, quizás porque de pronto pueda que un niño hable mucho, pero por ejemplo, no sé, un caso específico como de pronto un niño que de pronto se le dificulte, por ejemplo, pronunciar la R, pueda que hable mucho, pero se le dificulta pronunciar la R. Entonces, por ejemplo, en ese caso, bueno, muchas veces los médicos o como terapias a lo que se acuden literalmente así como a terapias de lenguaje donde se implementan como diferentes actividades o herramientas que lo que hacen es que el niño pueda mejorar como la pronunciación. Muchas veces también pasa como con la vocalización o como diferentes como tipos como de problemas que pueden llegar a generar como diferentes como mm, mm, como diferentes problemas a la manera, en la manera en la que ellos se comunican. Entonces, para mí,
pues no sé, creería yo que el hecho de que un niño hable mucho no significa como que necesariamente tenga un buen desarrollo del lenguaje. ¿Listo? Gracias, Sebas. No sé, Adam, ¿qué piensas? Pues no sé, yo creo que también puede depender, ¿no? Del niño. O sea, puede que el niño, o sea, sí, hable mucho y de pronto sí tenga un buen desarrollo del lenguaje. Y puede haber otro niño, como decía Sebas, que se le dificulte pronunciar ciertas palabras o de pronto a la hora como de conjugar también. Entonces siento que también puede depender mucho del niño. ¿Listo? Gracias, Adam. Y Ana, ¿qué opinas? Pues sumándome a lo que dicen ellos, yo siento que también pues hay que ver componentes pues como de gramática y todo esto, como la R y todo eso, pero también yo pienso en que también tal vez ignora un aspecto que pues el desarrollo contiene pues parte de lo socioemocional. Entonces pues si este buen desarrollo de lengua, bueno, este hablar mucho está dentro de un desarrollo socioemocional tal vez, no sé, muy como, ¿cómo decirlo? Como muy atarvante, o un niño que tal vez tiene muchos conflictos, o bueno, hay muchos contextos donde pues hablar mucho no significa pues algo positivo y pues al mismo tiempo pues no va a ser un buen desarrollo, va a ser simplemente un lenguaje, pero tal vez no un buen desarrollo, pues porque un desarrollo pues sabemos que involucra muchos cambios y dentro de esos cambios pues para mí está lo socioemocional. Listo. Sí, gracias, Ana. Bueno, todos están en lo correcto. Eh, el lenguaje no solo se basa en que hable mucho, hay muchos componentes. Esto quiere decir que el lenguaje es un proceso compuesto por distintas habilidades. Principalmente son tres. La primera es la comprensión, que es básicamente que entiende lo que otras personas le dicen. Ya cuando está esta comprensión, hay una producción del lenguaje, que es la capacidad de organizar las palabras y expresarlas al hablar. Y entonces esta comprensión y producción ayudan al tercer compuesto o a la tercera habilidad, que es de uso social. El lenguaje es de uso social. Saber cuándo hablar, cómo responder o cómo mantener una conversación. Bueno, y como para tener más presente estos componentes, les traje una metáfora como más aterrizada a nuestro día a día, y es que el lenguaje es como un sistema de WhatsApp. Entonces, la comprensión se ve en leer los mensajes. Cuando llega un mensaje de WhatsApp, lo lees y lo comprendes. De acuerdo a esa comprensión, pasas a la producción, a escribir el mensaje, a contestar ese mensaje que te escribieron. Y esto es lo que genera sus chats, sus conversaciones y que les permite un uso social. Además, aquí también añade un componente muy importante que en este sistema de WhatsApp es el Internet. Sin Internet, sin datos, pues no va a funcionar el WhatsApp, que en este caso serían las conexiones neuronales. Sin esas conexiones no se va a poder ejecutar correctamente estos tres compuestos del lenguaje. Pero entonces, ¿qué pasa cuando alguno falla o hay que perfeccionar más uno que otro? Bueno, aquí es donde se presenta los trastornos del lenguaje, que más adelante se los voy a especificar. Pero primero es importante entender cómo funciona el lenguaje en el cerebro, cómo funciona nuestro sistema de WhatsApp. Hay dos áreas específicas en el cerebro, que es el área de Broca y el área de Wernicke. Como podemos ver acá en la imagen, pues vemos dónde se ven ubicados. Principalmente estas áreas funcionan en el hemisferio izquierdo. Sin embargo, en el hemisferio derecho también participa la entonación y los aspectos emocionales del lenguaje. Bueno, ya especificando en estas áreas, entonces el área de Broca se encarga de la producción del lenguaje y el área de Wernicke de la comprensión del lenguaje. Aquí les voy a dar un tip que pues me sirve mucho para recordar estas áreas. Broca yo lo relaciono con boca, o sea, producir, hablar. Y Wernicke con where, o sea, en inglés como dónde, o sea, como que pregunta. Entonces sería la comprensión del lenguaje. Bueno, ahora sí, cuando no funciona correctamente esto, les voy a especificar qué trastornos se pueden presentar en nuestros niños o pues en cualquier persona. Primero están del habla. Estos son problemas para producir sonidos correctamente. Casi siempre pasa en los niños, y es lo que ustedes comentaban, lo de la R. Casi siempre es con la R. Entonces acá hay un ejemplo, que es que el niño dice losa en lugar de rosa. También están los trastornos del desarrollo, que básicamente es que tienen poco vocabulario, dificultad para formar frases y problemas de comprensión. Esos trastornos del desarrollo son los que principalmente generan un desafío o sienten dificultades en el área educativa, en los entornos educativos, en las áreas escolares, entre esas. Y también están los adquiridos, que son los que ocurren después de una lesión cerebral. Por ejemplo, traumatismos como algún accidente de automóvil o un ACV, un accidente cerebrovascular, y también por enfermedades neurológicas. Bueno, pues ya teniendo como en cuenta esta explicación, a continuación vamos a una pequeña actividad como para mirar qué tan bien quedaron como los conceptos y sobre todo las áreas pues que están involucradas en el lenguaje. Entonces son 3 mini casos, la idea es que cada uno como que identifique dónde está principalmente la dificultad. Entonces si quieres vamos a empezar con Ada. Entonces, el caso número 1. Un niño de 5 años entiende lo que le dicen, pero le cuesta mucho formar frases.
Entonces, este problema está relacionado con la comprensión, la producción o no tiene que ver con el lenguaje. ¿Tú qué opinas? Yo opino que es la comprensión. Sí. Bueno, en realidad es la producción. ¿Por qué? Pero pasa mucho que lo confundimos. Entonces aquí dice que un niño sí entiende, o sea, tiene bien la comprensión. Sin embargo, a pesar de que lo entiende al momento de hablar o expresar lo que siente, pues le cuesta mucho formar frases, lo cual lo relacionamos con la producción. Ahora vamos a pasar al segundo caso. Sebas, por favor. Dice que un niño habla mucho, pero cuando le dan instrucciones no entiende lo que debe hacer. El problema está relacionado con A, comprensión, B, producción o C, un trastorno adquirido. Pues yo creo que es a comprensión área de Wendy, porque pues básicamente pues se dice que el niño habla mucho, pero cuando se le indica una instrucción fija, pues él no entiende lo que debe hacer, entonces quizás le cuesta comprender como literalmente la acción o como la instrucción que le están pidiendo que haga. Sí, así es, Sebas. La dificultad está relacionada principalmente con la comprensión. Y bueno, vamos a pasar al tercer caso. Si quieres, Ana, por favor. Dice, un niño dice taza en lugar de casa. El problema está relacionado con un trastorno del habla, con la producción o con un trastorno del desarrollo. ¿Tú qué opinas? ¿Trastorno del desarrollo? Bueno, pues en este caso es el trastorno del habla, que es donde hablábamos sobre que los niños suelen confundir o al pronunciar la R les cuesta mucho. Los del habla también se puede ver en un trastorno del desarrollo, en cierto modo, porque son poco vocabulario, dificultad para decir frases, se presenta principalmente en las áreas escolares. Sin embargo, pues es más específico en un trastorno del habla. Ya que vimos estas dificultades, ahora vamos a ver cómo podemos evaluar estas dificultades y estas habilidades que pues comprenden todo el lenguaje. Entonces, la comprensión se evalúa si el niño entiende instrucciones, si comprende palabras, si puede seguir indicadores como, por favor, Pepito, pásame el color azul, digamos, como instrucciones, y que reconoce significados. En la producción, que se evalúa el vocabulario, la formación de frases, la pronunciación y la fluidez del habla. Entonces, para evaluar a un niño, por ejemplo, se le puede pedir que cuente una historia corta, que te cuente sobre el último capítulo de su serie favorita, que te cuente el último cuento que leyó o que simplemente te cuente qué ha hecho durante el día. Y cómo evaluar factores asociados, como por ejemplo la audición, el nivel cognitivo, desarrollo general y contexto familiar y educativo. Esto es muy importante porque pues hace una evaluación integral, como lo dice, ya que no es solo la comprensión y producción, sino también se pueden evaluar estos factores asociados que ya les comenté. Bueno, y ya para finalizar, les voy a dar unos tips de estudio de cómo se puede profundizar más en este tema. Entonces, el primero es escuchar ejemplos, pueden buscarlos en YouTube, o si tienen algún niño en su familia, o en el caso de Ana o Sebas, que yo sé que trabajan en un jardín infantil, o Ada, que también trabaja cuidando niños. Esto es súper nutritivo para nuestra formación, porque pues pueden como sentarse, analizar el habla, cómo está comprendiendo, cómo está produciendo, cómo se está relacionando con los demás, y así poder identificar si el problema es pronunciación, comprensión o uso del lenguaje. Esto sirve para entrenarnos. El segundo, pueden buscar casos o le pueden pedir a cualquier inteligencia artificial que les ponga mini casos como los que vimos hoy de lenguaje y también lograr identificar la causa, si tal vez es un posible trastorno de los que hablamos, del habla, del desarrollo o adquiridos. Y también cómo lo evaluarían, o sea, preguntarse, bueno, si a mí me llega este caso, ¿cómo lo evaluaría? Y a terceras, practicar explicando en voz alta. Pueden practicarlo frente al espejo, no sé, si quieren en su cuarto, a su mascota, a quien quieran, hasta una inteligencia artificial. Pero igual sí les recomiendo que sea mejor, no sé, con una inteligencia artificial, algún amigo, algún profesor, alguien que sepa que les pueda retroalimentar. ¿Por qué? Porque el aprendizaje verdadero sea cuando te retroalimentan como lo que debes mejorar o lo que estás bien. Entonces, para lograr como explicar la diferencia entre la comprensión y la producción y usando ejemplos cotidianos, no dejarlo solo en la teoría, sino en ejemplos cotidianos que muy seguramente como psicólogos educativos nos encontraremos constantemente. Eso es todo, chicos, muchas gracias. Para finalizar, quiero dejar un mensaje. Es que el lenguaje es fundamental para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo social. Por eso, nosotros como psicólogos, especialmente con un enfoque educativo, es muy importante identificar estas dificultades tempranas, ya que permite intervenir antes de que afecte el desarrollo académico y, por lo tanto, emocional del niño. Ya eso es todo, muchas gracias. Hola, bueno, hoy les voy a hablar sobre el capítulo número 2 que habla sobre la educación especial y la dificultad de aprendizaje. Antes de empezar más a detalle con el capítulo, quisiera preguntarles a ustedes qué entienden por necesidades educativas especiales. Yo creo que son como, quizás como esos ámbitos, como que en parte por la ignorancia, como que ciertamente la sociedad a veces como tiende a aislar, como casos de pronto muy pocos casos o específicos donde quizás como son niños que se les dificulta como aprender
debido a ciertos casos específicos como de, pues, no sé, quizás trastornos del neurodesarrollo o bueno, etcétera, etcétera, y como que muchas veces como sociedad tendemos a aislar. Y pues, por ejemplo, no sé, un ejemplo de pronto un poquito como aterrizado sería como, por ejemplo, ver cómo hay colegios literalmente, entre comillas, como para todas las personas y no como colegios de pronto diversos en el que de pronto también se reciban como estos tipos de casos donde son niños que de pronto se les dificulta como eh, entender diferentes cosas o aprender en general y se les tiene que aplicar como herramientas de educación especial o específica para ellos a comparación de otros colegios. Ok, muy bien. No sé si quiere pasar, Sofi. Sí, bueno, pues para mí la educación especial es básicamente educación enfocada en las dificultades de aprendizaje. Digamos que sí, como decía Seba, se tiene como muy presente en dificultades de aprendizaje, ya como trastornos del neurodesarrollo o algunas condiciones, como por ejemplo el síndrome de Down. Yo lo digo porque en mi colegio hice una monografía que es un proyecto de investigación sobre esto, sobre la educación especial, dificultades, pero lo centré en síndrome de Down. Sin embargo, ya que estoy pues estudiando psicología, no todo se va a ese ámbito, claro que hace parte, pero hay dificultades de aprendizaje como que no están muy conocidas y pues no son en grande como amplitud, ¿sí? Y pues que tienen que ver mucho con la atención, con la motivación, con todo esto que hemos visto que también hace parte del aprendizaje. Muy bien. Y por último, Ana. Sí, pues me sumo a lo de los demás, pues creo que lo dice el nombre, son necesidades en contextos, pues valga la redundancia, que se necesitan. Entonces no va a ser una enseñanza y un aprendizaje común cuando pues son contextos donde hay problemas como, no sé, discalculia, dislexia, o ya pues necesidades mucho más estrictas como TEA, síndrome de Down, o bueno, yo lo cito así. Ok, listo. Muchas gracias por participar. Antes, la necesidad de educación especial se veía como algo separado. O sea, prácticamente como así, como un estudiante que estuviera bien aquí y el otro que tenía diferentes dificultades está a otro lado. Esto vino a cambiar más o menos como en la década de los 70 con un informe de Yarnock. Esto fue muy positivo, ya que desde ese entonces se buscó integrar a todos los alumnos dentro del mismo sistema educativo regular. Después de esto, también en una conferencia se reafirmó esta idea en la cual se buscaba una educación para todos. O sea, no habían diferencias, ni porque tú tuvieras este problema, ni si no lo tenías. También se centraban mucho en el niño y sus necesidades. No se definía su educación por la discapacidad, sino que se integraba al alumno en su desarrollo social y personal. En este libro se basa mucho como de diferentes opiniones de autores y la historia de las necesidades especiales. Entonces también encontramos otro autor que es Turney, el cual hizo como un estudio de agrupamiento por capacidades. Entonces esto era como agrupar alumnos según su capacidad. Este autor encontró unas ventajas y desventajas de esto. Entonces les voy a nombrar algunas, las cuales eran como que los alumnos tienen que progresar según su nivel, que también les permitía adaptar técnicas de enseñanza al grupo y les ayudaba a reducir como los fracasos y que mantenía como el interés siempre en los alumnos como más brillantes, así lo decía el libro. Otra ventaja es que también ayudaba y promovía como la enseñanza, y una desventaja es que los alumnos más lentos dependen como de los alumnos que son como más capaces. También se generaban como ciertas etiquetas que afectaban pues a la autoestima y la motivación del niño. Eh, exigen capacidades especiales del profesor para atender a todos los alumnos. También hay como el libro hablaba sobre diferentes enfoques en estrategias educativas y decía que no bastaba como en reconocer las diferencias, sino que la escuela también debe entender que hay algunas dificultades. En este libro se basaban en dos, que es la cognitiva interna y el nivel del desarrollo. La cognitiva interna son literalmente los procesos mentales, que en el ejemplo que daba el libro era como aprender a dividir sin dominar la resta, y el nivel del desarrollo sin dificultades en la comprensión de la lectura, o que el niño no pueda seguir como una conversación o cosas así. También hay otro autor que se llama Blimer, y este sugiere acciones prácticas para los alumnos con necesidades especiales. Este hablaba sobre que enseñar habilidades académicas que son como construidas sobre lo que ya se sabe el niño, o sea, sobre lo que él ya sabe. También enseñar destrezas y estrategias que no requieren como una plena capacidad mental para realizarlas.
y permitir que los alumnos ayuden a otros según lo que ellos han aprendido en el transcurso del curso. También está en dar oportunidades para aplicar los conocimientos de manera significativa, y también se señala que para que los estudiantes con necesidades educativas especiales adquieran pues ciertas habilidades específicas como en temáticas concretas, sería conveniente colocarlos como en nivel más avanzados que los estudiantes que estén más avanzados. También ponerlos con los más avanzados, no solo como para que eh, estén como al mismo nivel, sino también para que aprendan sus habilidades y puedan también desarrollarse dentro de esta área de trabajo. También nos encontramos con el principio de Harker, que es básicamente conocer al niño en su totalidad. La investigación y la acción pedagógica, decía Harker, que no se debe limitar solo como a la psicología, sino que también a áreas como la neurología, la psiquiatría y la sociología. También él se basa en un diagnóstico dinámico que es flexible, abierto y comparado una oración terapéutica. Por último, también se basa como en el centro de la educación especial, que se deben evitar la segregación institucional, la clasificación y selección del alumnado. El libro después hablaba más como sobre el concepto en sí de la educación especial, el cual lo definía como un conjunto de recursos educativos, el cual está diseñado como para atender a los alumnos que tienen diversas circunstancias y requieren de una ayuda específica. Pues sabemos que no todos los alumnos aprenden igual y que no todos los alumnos tienen las mismas necesidades de aprendizaje, ¿no? Y también el libro decía que tenía como diferentes recursos adicionales o adaptaciones para alcanzar como estos ciertos objetivos de la educación. Entonces hablaba que estas necesidades pueden ser transitorias, que son solo por un tiempo, que son como dificultades temporales, y permanentes, que es a lo largo de su educación. Y estas son como discapacidades más graves. También es muy importante que se tengan recursos educativos, y en este se identifican 4 tipos, que es la atención del profesor, el estudio del currículo, materiales y métodos especiales y la ubicación en clases especiales. También el libro recalca que no todos los alumnos requieren de los 4 recursos y que estas combinaciones dependen pues del alumno. Ahora pasamos un poco más como a la historia de la educación y necesidades especiales. Y se habla que en el siglo XIX la atención era como entre la exclusión y la segregación del alumno. Y lo centraban como en actitudes negativas hacia las personas que eran diferentes. Pero en el siglo XX ya se vino como la educación regular por la mayoría de los alumnos, y los alumnos como excepcionales eran como distribuidos según su problema. Entonces, digamos, si eran sordos y ciegos, eran como en escuelas especiales. Si tenía alguna discapacidad evolutiva leve, eran clases especiales. Y si tenía diferencias múltiples, era como una exclusión escolar. También aquí aparece que en Europa usaban como el concepto de normalización, en donde trataban como a los discapacitados como personas, integrándolos en la sociedad. Y también en Estados Unidos usaban la palabra inclusión, donde los alumnos con necesidades especiales debían estar en escuelas normales. A raíz de esto, Estados Unidos también como que se extendió en capas sociales y se establecieron 3 medidas políticas, que era como que se tenía que enseñar de forma obligatoria, que se protegía al niño pues de un trabajo como temprano, y también la necesidad de escolarizar niños inmigrantes con diversidad cultural. Aquí el libro menciona como una paradoja, ya que integraban algunos estudiantes, pero también segregaban algunos estudiantes, ya que no alcanzaban como a seguir los ritmos entre todos, ¿no? Entonces, por esa razón, como que propusieron diferentes modelos de atención, pues, a la diversidad, y se basaban como en crear agrupamientos, entonces, por edad, por capacidad, y esto lo hacían usando pruebas estandarizadas. También hubo como un cambio de mentalidad, ya que se empezaba a considerar a las personas diferentes como un sujeto de derechos. Y aquí se va como una integración escolar, en donde antes la educación especial era solo como para alumnos con déficit. Y ahora la educación especial es una respuesta educativa a las necesidades de cada alumno. Bueno, también se hablaba como del principio de normalización, que dice que la segregación educativa no mejora los resultados ni los aprendizajes de los alumnos con necesidades. Que se busca es desarrollar una vida lo más normal posible, en donde se integren la familia, la escuela, la formación profesional o la independencia adulta. También decían que con esto traía como ciertas consecuencias, que era como la integración de todos estos servicios educativos, la sectorización de servicios para la accesibilidad y la individualización de recursos pues según el alumno.
También hablaba sobre las necesidades educativas especiales, en donde un alumno que tiene necesidades educativas especiales tiene dificultades, pues tiene más dificultad como para estar con sus compañeros o hacer a ciertos currículos que corresponden a su edad. Se van algunas dificultades que son como las causas internas, el entorno familiar o la historia de aprendizaje. También nombraba algunas diferencias que son como las diferencias individuales que se resuelven como en recursos normales y las dificultades de aprendizaje graves que son recursos extraordinarios. Decía también que no bastaba como en escolarizar el alumno con necesidades especiales, sino que debe crearse ciertas condiciones. Entonces decía que se deben crear normas o responsabilidades claras para todos los estudiantes, actitudes que sean favorables para ayudar a la integración entre todos los alumnos, también en orientar a los alumnos, darle recursos que sean suficientes y adecuados para ellos y también es muy importante la participación de los padres. También hablaba como de unos conceptos de la educación especial, que es la comunidad de capacidad, la continuidad de capacidades, donde no hay una línea clara entre lo normal y la deficiencia. Y el cambio de enfoque, que es el déficit de necesidades educativas, que se basa en identificar y satisfacer las necesidades del alumno. Esto pues también lo dividía como en etapas, que es como la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria, en donde también se tenían como objetivos de diversificar como la respuesta escolar según las necesidades de cada individuo y también buscaba como un entorno menos restrictivo, como la participación en todas las actividades, el recurso de apoyos y garantizar un desarrollo personal y social bueno para cada alumno. Bueno, también nos hablaba como de que se necesita tener como, se necesita entender que la educación no tiene como objetivo que todos los estudiantes desarrollen sus capacidades y construyan su identidad para vivir en sociedad. Pero sin embargo, no todos los estudiantes aprendemos de la misma forma. Algunos vamos un poco más rápido y otros un poco más lento y está bien. Em, por esto, o sea, se sugiere como tener un currículo, el cual no debe ser abierto, el cual debe ser abierto y también tiene que ser flexible para los alumnos. Ya que si es abierto y flexible, esto permite que se adapte a las necesidades e intereses de cada estudiante. Em, el currículo también se organiza en diferentes niveles y nombraba que el primer nivel es un currículo oficial que es elaborado por las autoridades educativas y que es para todos. También habla sobre un segundo nivel en donde la institución adapta ese currículo según su contexto y las características de cada estudiante. El tercero es como la programación del aula, donde el docente tiene que organizar cómo va a enseñar los contenidos de su clase por medio de actividades o unidades didácticas. Y el cuarto son que las adaptaciones curriculares individuales sean específicos para cada estudiante que tiene necesidades en particular. También es importante como tener en cuenta que entre más específico sea pues el nivel, hay mayor posibilidad como de adaptar la enseñanza. Se tiene que tener en cuenta que las dificultades de aprendizaje dentro del currículo permite varias cosas, que es como facilitar la integración de los estudiantes, ayuda a prevenir mayores problemas, compromete como a todos los docentes con la enseñanza y pues el aprendizaje de los alumnos y también ayuda a reducir la necesidad de hacer adaptaciones como muy grandes. Por otro lado, también hablaba que el colegio también cumple un papel fundamental y que a través de un proyecto educativo institucional se debe establecer estrategias de detección temprana de dificultades, la prevención, el acompañamiento constante y el trabajo conjunto con la familia. Y además también el docente debe fomentar aspectos como el autocontrol, la autoestima y las habilidades sociales en el estudiante. Pero ahora, pues, quiero como hacerle una pregunta de qué entienden ustedes de qué son las dificultades del aprendizaje. Cualquiera puede empezar. Pues no sé, quizás como las dificultades del aprendizaje son eh, como ciertos aspectos muy específicos de pronto como diferentes en cada niño que se pueden presentar, que yo siento que varían como mucho, como por ejemplo la materia, el entorno escolar en el que se presente, por ejemplo, no sé, una dificultad para que un niño, por ejemplo, pues una de las dificultades, por ejemplo, para que un niño le cueste como aprender, por ejemplo, en un ejemplo podría ser, por ejemplo, bullying.
que le hagan bullying, no sé, eso por ejemplo, podría ser una dificultad para que él pueda aprender porque pues no está en un entorno verdaderamente sano y respetuoso, sino que pues de cierta manera, como yo lo comentaba también como en la parte de mi video, se le vuelve como algo aversivo y lo cual puede llegar a dificultar como su rendimiento académico. O no sé, creo que también hay muchos casos como mucho más específicos relacionados como a distintas como aspectos que hacen que como que los niños se les dificulten ciertas cosas, como puede ser cuando les gusta más, eh, no sé, leer o leccionar más, pero me va bien como en la danza. Ok, gracias. ¿Quién sigue? Bueno, yo dificultades para aprendizaje, diría que, bueno, primero quiero como desligarlo y siento que es un mito que todos hemos escuchado alguna vez, que está relacionado con la inteligencia. En realidad, no, el aprendizaje va más allá de la inteligencia y es como el niño recibe, procesa, almacena y cómo responde a esa información del ambiente. Entonces, pues para mí, dificultades en el aprendizaje se puede presentar en diferentes cosas, en diferentes habilidades, que tal vez pues representa un desafío para consolidar un buen aprendizaje, pero pues que puede ser entrenado y pues se puede trabajar. Listo, y Ana. Bueno, pues yo considero que las dificultades del aprendizaje pues comprenden todo lo que tenga que ver pues con adquirir, valga la redundancia, aprendizaje, bueno, nuevos conocimientos, tanto adquirirlos como pues comprenderlos y usarlos, o sea, generalizarlos. Y pues me sumo a Sofi que pues estas tres cosas no es como por falta de inteligencia, o bueno, también además de inteligencia pues se habla de pereza o de, no sé, niños lentos. Siento que pues esto sea parte de esto, sino que pues son literalmente limitaciones frente a su capacidad que pues requiere, pues, como lo has venido hablando, un trato pues especial, un aprendizaje y una enseñanza pues especial y más específica. Sí, gracias. Sebas. Conectándolo con lo que decía Ana, siento que de cierta manera, como lo hablábamos también en un principio, como que en estos casos muy específicos se generaliza como el aprendizaje. Se espera que porque un grupo de 10 niños, muchos que no entienden, significa que los demás tengan que reaccionar de la misma manera, cuando muchas veces no puede ser así. Ok, muchas gracias por la participación y todos están en lo cierto y según el libro también define como que son problemas específicos, digamos como de lectura, de la escritura o también la matemática. En el libro decía que se presentan como en estudiantes de inteligencia normal, pero que tienen dificultades para entender estas áreas. También, por último, es importante aclarar que no son lo mismo que discapacidades intelectuales o que problemas sensoriales. Dentro de las diferencias individuales también se encuentran otras condiciones como la discapacidad intelectual, los problemas auditivos o visuales, los trastornos del lenguaje, el déficit de atención con hiperactividad. Em, y ante los como estudiantes que están como clasificados dentro de estas categorías, también se obtuvieron aspectos positivos como reconocer sus necesidades, ¿no? Y crear apoyos específicos para cada uno de estos estudiantes con estas dificultades. Y también se presentaban algunas consecuencias negativas como la estigmatización, la segregación y la creación de etiquetas que lo único que hacían eran como limitar al estudiante. Pues actualmente, según el libro, decía que ha cambiado la educación como más inclusiva, ¿no? Que esto significa que los estudiantes no deben ser separados ni apartados de un grupo, sino que deben ser apoyados dentro del aula regular con la ayuda de sus docentes, especialistas y la familia. Y en conclusión, la clave no es que el estudiante se adapte al sistema educativo, sino que el sistema educativo se debería adaptar a las necesidades del estudiante, ¿no? También dice que la educación debe ser flexible, inclusiva y que debe tener igualdad de oportunidades para todos y que la atención debe ser más personalizada y centrada en las necesidades de cada alumno. Ahora les quiero pues pasar como un Kahoot para hacerle unas preguntas. Muy bien. Ahora vamos con la otra pregunta. Muy bien. Y esa es la última pregunta. Muy bien. Listo. Sebastián, muy bien. Bueno, eso sería todo. Me alegra que hayan entendido, hayan comprendido este capítulo y espero les haya gustado.
Bueno, hola, mi nombre es Ana María y pues el día de hoy les estaré hablando sobre el capítulo 2 del libro Exclusive Function Skills in the Classroom. Este capítulo se llama Sentando las bases, construyendo la alfabetización de las funciones ejecutivas de toda la clase. Bueno, para comenzar, quiero pues hacer un pequeño ejercicio y quiero que imaginen que tienen que empezar una tarea muy importante. Ustedes saben exactamente qué deben hacer, tienen el tiempo, tienen los materiales, pero aún así no logran empezar. Quiero saber si a alguien le ha pasado esto, si pueden levantar la mano. Bueno, Sofi, ¿por qué crees que ha pasado esto? Pues yo lo relaciono mucho a que uno a veces tiene como lo que decías, todos los materiales, el tiempo, digamos, uno ya está sentado para hacer un trabajo y no sabe por dónde empezar. Entonces Ok. siento que es más eso, como organizar las ideas y saber por dónde empezar. Ok. ¿Sebas? No te iba a opinar lo mismo que Sofi, que básicamente es como que uno a veces tiene todo, pero uno no sabe por dónde empezar. Y por ejemplo, me pasa a veces como algo relacionado a lo mío, que es como el baile, como tener muchísimas ideas, canciones, pasos, pero realmente uno no puede empezar una base hasta que uno no se organice y verdaderamente pueda hacer como un orden de las cosas como que quieres llegar a proyectar. Ada. Sí, yo también pues pienso igual, o sea, como que a veces uno tiene como tantas cosas, como tanto material que no saben ni siquiera por dónde empezar, o sea, no le da como un orden a empezar y no puede comenzar con la tarea ni nada. Ok, listo chicos, perfecto. Lo que ustedes pues me están nombrando es justamente cómo nuestro cerebro suele interpretar pues todas estas situaciones en un contexto educativo, pues que usualmente pues está muy cargado. Pero pues hoy vamos a ver cómo esa explicación puede ser como más completa y más aún como que estrategias en el aula como psicólogos educativos podemos tratar. Bueno, para esto pues quisiera que recordáramos las 11 funciones ejecutivas hablé en el video pasado, que pues son inhibición de respuesta, planificación y priorización, memoria de trabajo, organización, gestión de tiempo, control emocional, la persistencia dirigida a una meta, a un objetivo específico, la flexibilidad cognitiva, una atención sostenida, una metacognición y el inicio de tarea. Teniendo en cuenta y ya viendo como las 11 acá en pantalla, quisiera que otra vez pensáramos en esta situación y lo que me nombraron ahorita le pusiéramos un nombre que sea alguna de estas 11. Si quieren en el mismo orden, Sofi. Bueno, yo lo relaciono principalmente con planificación y priorización. Ok. Sebas. Con organización, gestión del tiempo y ya. Ok. Y Ada. Yo también con planificación y priorización, con organización y inicio de tarea. Exactamente, bueno. Entonces, lo que este segundo capítulo, nos propone es una forma distinta de entender todos estos comportamientos que al principio nombramos y después le podemos poner pues un nombre y un concepto clave. Todo esto se llama la alfabetización en funciones ejecutivas. Antes pues, de explicar este proceso, pues quisiera preguntarles, quien quiera, cómo saben qué significa en sí, no en este contexto, pero en sí la palabra alfabetización. Pues no sé si quizás haga como referencia a ponerle un orden a las cosas. Por ejemplo, alfabéticamente, por ejemplo, cuando tú le das un orden a algo, no sé. Ok, bueno, pues básicamente significa aprender un lenguaje, pero en este caso, como lo dices, con un orden y un lenguaje que es exclusivamente para entender nuestro propio pensamiento y comportamiento. ¿Por qué? Porque al entender mejor lo que está pasando cuando aprendemos, lo que está pasando en nuestro comportamiento a la hora de adquirir nuevos conocimientos, el resultado que vamos a obtener es que este aprendizaje sea de una manera mucho más efectiva. Esto va a implicar tres cosas fundamentales. Uno, el identificar dificultades. Dos, el poder nombrarlas. Y tres, el pensar estrategias para manejarlas. Entonces, bueno, básicamente, como lo pueden ver en la pantalla, la alfabetización en funciones ejecutivas significa que los estudiantes aprenden tanto a observar como a comprender su comportamiento, pero no solo el propio, sino también el de los demás, utilizando conceptos relacionados con el funcionamiento cognitivo. Por eso es importante identificar las 11 funciones. ¿Esto qué implica? Pues aprender un vocabulario específico, reconocer qué tipo de dificultades aparecen en mi aprendizaje, no en un aprendizaje general, sino en mi aprendizaje y pensar en estrategias que permiten manejarlas. Esto obviamente pues desde una mirada de como estudiante, por esto es importante que como docentes o bueno psicólogos educativos induzcamos en niños y en alumnos cómo identificar estas funciones que tal vez están como fallando y
qué maneras podemos encontrar para que pues este aprendizaje sea de una manera más efectiva. Entonces, la idea central que nos da este capítulo es que los estudiantes no solo utilicen estas habilidades, sino que también puedan hablar de ellas, poder identificarlas, poder reflexionar sobre cómo pueden influir día a día pues en su aprendizaje cotidiano. ¿Esto por qué es importante? Cuando los estudiantes desarrollan este tipo de comprensión, este tipo de conversación sobre lo que saben que tienen muy bien desarrollado y lo que tal vez pues puede flaquear, por decirlo así, pues se producen varios cambios importantes. Uno de los más relevantes es la manera en cómo interpretan los errores. Quiero que pensemos que en muchos contextos educativos, cuando un estudiante comete un error o tiene alguna dificultad, tiende a interpretarlo como un fracaso personal y lo toma muy personal. Entonces, es común escuchar frases como, no, es que yo soy muy malo para esta materia, no soy inteligente, nunca me sale bien. Entonces, la alfabetización en funciones ejecutivas ayuda a cambiar esta interpretación. Entonces, en lugar de ver el error como una evidencia como de incapacidad o un límite, el estudiante puede entender que está enfrentando una dificultad específica dentro de un proceso que implica distintas dificultades y distintos aciertos en el aprendizaje y que pues existen estrategias que pueden ayudar a manejarlo. Por eso quisiera que hagamos este ejercicio. Entonces, les voy a presentar ciertas frases. La primera, pues, la hice yo. Entonces, una frase que pues podemos encontrar mucho en el contexto es soy malo para estudiar. Ya teniendo en cuenta las funciones ejecutivas y teniendo en cuenta como el repertorio y cómo funciona nuestro aprendizaje, yo lo cambiaría a necesito una estrategia diferente de aprender. Entonces, preparé 3 para cada uno. Entonces, Sofi, si me colaboras con la segunda, sería nunca me sale bien. ¿Cómo pasarías esto a una buena traducción con la alfabetización de las funciones ejecutivas? Bueno, lo cambiaría, nunca me sale bien. Como necesito identificar cuáles son mis dificultades y cómo las puedo mejorar para que esta vez salga bien. Exactamente, perfecto. Sebas está que dice, no me entra este tema. Quizás cómo debo practicar este tema y con qué otros temas relacionarlos para poder entender el tema. Sí, eso está muy bien. Y Ada, no puedo prestar atención. De pronto puede ser como que necesito mejorar como mis habilidades o motivación frente a el curso, digamos, o la tarea. Bueno, muy bien todos. Y pues lo que acabamos de hacer, pues básicamente es cambiar la perspectiva y dejar de verlo como algo personal, más como a identificar lo que está pasando y más que solamente identificar y quedarse ahí, encontrar un propósito, un objetivo y pues trabajar para eso. Entonces, pues esto contribuye mucho pues a entender que el aprendizaje es un proceso en el que día a día se pueden ajustar distintas estrategias y que es posible probar siempre nuevas formas de abordar las tareas, lo que va a ayudar mucho a una motivación y pues a una atención mucho más elevada porque no va a ser algo monótono, sino que vamos a ir probando según lo que yo conozco que a mí me funciona y pues como les digo siempre como transportándolo al contexto de psicólogo educativo, identificando y ayudando pues al niño a que pues él mismo investigue estas nuevas formas de abordar pues las tareas. ¿Por qué? Pues porque de esta manera, y nos devolvemos a esa diapositiva, pues aumenta mucho la autocomprensión. ¿Qué implica que aumente la autocomprensión? Que va a reducir mucho la frustración. La frustración es una de las muchas emociones negativas que se pueden encontrar en un contexto educativo. Es muy normal encontrar en niños frustración o tal vez comparación y pues esto básicamente pues va a decrementar mucho la calidad del aprendizaje. Entonces, todo esto va a aumentar la sensación de control sobre el propio aprendizaje y pues va a permitir que los estudiantes dejen de interpretar los errores como fracasos personales y comiencen a verlos como parte del proceso. Entonces, les quiero hacer otra pregunta y es que ya metiéndonos en esto de la emoción, ¿qué creen que o cómo creen que cambia la emoción del estudiante en cada caso después de pasar de la primera frase a la segunda frase, si quieren en el mismo orden en el que pasaron? Bueno, pues la primera frase para mí representa frustración, como, pues digamos, la mía era nada me sale bien, entonces como que bueno, pues nada me sale bien. Y la segunda, yo siento que puede traer emociones de como pues, primero de responsabilidad y de perseverancia, como hacia su propio aprendizaje.
de resiliencia, esa es la palabra, de resiliencia. Gracias, Sofía. Sebas. Creo que en general siempre como para que los niños no sean como tan duros consigo mismos, sino que verdaderamente sean como la oportunidad de poder aprender de una manera muy positiva, sin darse palo como ellos mismos duro, porque muchas veces pasa que nosotros los adultos nos equivocamos una vez y pensamos que somos máquinas y que no tenemos derecho a equivocarnos. Y pues ahora imagínense en un niño que ahora hasta ahora está aprendiendo lo que es la vida, lo que se le puede dificultar sumar, dividir, restar. Entonces siento que en parte es bueno, por lo que les digo, como que hace como que el niño se permita darse una oportunidad y como una nueva visión frente al tema al cual se le está dificultando. Ok, perfecto. Y Adam. Digamos, con mi frase yo siento que el niño también puede tener como sentimientos de culpa, digamos, como de compararte también con otros niños, como porque él sí puede prestar atención y yo no, porque sí se puede concentrar y yo no. Y pues también puede pasar como a mejorar la emoción en lo que sea como habilidades, entonces puede sentirse más motivado y quita pues esa comparación constante con otros niños. Perfecto. Entonces, pues básicamente, como lo dicen, pues pueden darse también cuenta de que pues algunas tareas les van a resultar más fácil que otras y otras no. Y pues eso es completamente normal en un contexto tan amplio con varios niños, lo que pues reduce estas sensaciones de frustración, de comparación y pues va a promover un aprendizaje mucho más sano para ellos. Todo este tipo de reflexión favorece al otro cambio importante, que es la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Es la capacidad de que pensemos sobre nuestros propios procesos mentales, que los autorregulemos, que podamos hablar sobre ellos y los identifiquemos. ¿Para qué? Para ajustar el comportamiento en función pues, de estos procesos mentales. Para tratar un poquito de este concepto de la metacognición, quisiera que hiciéramos un ejercicio muy breve y es que piensen, no lo tienen que decir en voz alta, pero piensen en algo que les cueste aprender, ya sea actualmente en este semestre o en semestres anteriores, algo que recuerden que en la carrera les costó mucho aprender y que les dio muy duro. Entonces, ahora quisiera que se preguntaran qué es exactamente lo que les cuesta frente pues a estas funciones ejecutivas. Si quieren se las puedo recordar por acá mientras lo piensan y no me tienen que decir qué tema es o qué se les dificultó, pero sí quisiera que me compartieran pues ya viéndolo desde otra perspectiva, que creen que falló en ese momento o está fallando. En mi caso sería como el control emocional y la atención sostenida. Ok. ¿Alguien más quiere pasar o...? Sí, yo también me sumo a la atención sostenida. Ok. Y a mí de pronto también como en el inicio de la tarea. Ok, pues básicamente este ejercicio pues explica pues pensar sobre nuestros propios procesos mentales. ¿Por qué? Porque pues a diario lo que podemos encontrar es que tenemos automatizados como el estudiar y cumplir con una obligación y pues olvidamos como con tanta tarea, que con las notas, que con parciales, como el verdadero objetivo que pues es aprender. Entonces, cuando pues ya transportamos esto a un contexto de psicólogos educativos, podemos pues ayudar a los estudiantes a desarrollar pues esta alfabetización en funciones ejecutivas, logrando pues un conocimiento mejor hacia ellos, que identifiquen fortalezas y dificultades y más que todo que pues en un futuro ajusten su comportamiento frente pues a ese conocimiento. Bueno, algo muy interesante que plantean los autores es que pues desarrollar esta alfabetización no requiere necesariamente de programas que involucren dinero, que sean muy costosos, que tengan intervenciones complejas. Eso es algo que lo recalcan mucho. Y pues de hecho una de las ideas centrales del capítulo es que los profesores pueden pues empezar a construir este tipo de comprensión y de autoconocimiento utilizando recursos muy simples dentro de la práctica cotidiana en el aula. Entonces, por ejemplo, pues el capítulo habla de conversaciones en clase, entonces situar ejemplos de situaciones reales o algo muy cotidiano que pueden identificar ya conociendo pues a los estudiantes y pues pidiendo que ellos también sean partícipes de esto para pues que produzcan pues este autoconocimiento. Incluso también pues hablan como de carteles que sean visibles como en el salón o que recuerden ciertos conceptos, ciertas palabras
específicas importantes relacionadas con el aprendizaje. Esto pues teniendo en cuenta lo que les comenté antes, que pues esto de la alfabetización pues implica el conocer y el tener un repertorio sobre como mis dificultades las puedo llamar pues con un nombre al igual que mis fortalezas. Entonces, los autores pues hablan de, como les digo, de distintas formas. También lo hablan como dependiendo del contexto de enseñanza. Entonces, hablan de que en los primeros días pues del año, por ejemplo, puede ser útil pues invitar como a los estudiantes a reflexionar sobre sus propias experiencias de aprendizaje. Si se dan cuenta, es como invitando como a que sean partícipes, a que ellos mismos se identifiquen más que tengan algo automatizado. Entonces, una actividad posible es que cada estudiante pues identifique situaciones en las que se les resulta fácil aprender y otras en las que pues encuentra pues más dificultades. Entonces, a partir de estas reflexiones, además de que el estudiante pues construye una comprensión más clara de los procesos internos que intervienen en su aprendizaje, pues también el psicólogo educativo pues puede encontrar y hacer como un primer diagnóstico, por decir así, de cómo pues será este aprendizaje a lo largo del año y qué funciones pueden ser como más útiles tratar y qué funciones pues están bastante bien. En contextos donde el tiempo es muy limitado, se pueden introducir conceptos de manera breve durante actividades normales de clase. Por ejemplo, cuando surge una dificultad durante una tarea que se está haciendo, pues se puede parar esto unos segundos y se puede preguntar como al grupo qué tipo de desafío está apareciendo. Esto pues además de colaborar con la participación y el autoconocimiento, está haciendo algo muy importante que es crear ciertos breaks. Y los breaks nos van a ayudar pues a que la atención no se vaya perdiendo, sino que se vaya recuperando de a pocos. Entonces se para, se pregunta qué tipo de dificultades está apareciendo y qué estrategias pues podrían ayudar a manejarlo. Esto también favoreciendo pues a la cohesión de grupo, ya que pues si todos pues encuentran ciertas dificultades parecidas y se juntan pues para encontrar una estrategia, pues sería un aprendizaje mucho más efectivo. Entonces, este tipo de intervenciones cortas permiten que también los estudiantes como que integren este lenguaje que es importante que tengan y los conceptos sin necesidad de que dediquen como tiempos muy largos exclusivamente a ese tema, sino que lo hacen parte como de una conversación, lo que pues va a indicar una interiorización de estos conceptos pues mucho más fácil. Y pues también hablan de una forma mucho más orgánica de trabajar todos estos contenidos, que consiste pues en aprovechar situaciones espontáneas del aula. Eso me parece lo anterior, solamente que pues no se produce sin preguntar, sino que simplemente se espera que cuando un estudiante pues expresa frustración o comenta pues que no sabe cómo avanzar en una tarea pues de manera muy espontánea, pues se puede utilizar este momento como una oportunidad para reflexionar con el grupo sobre qué está ocurriendo y qué alternativas podrían ayudar. O también pues no como grupo, sino pues como individualmente. Pero pues en general este tipo de conversaciones pues permiten conectar con los conceptos, con experiencias reales, pues para interiorizarlos más de una manera pues más cotidiana. Finalmente, el capítulo también menciona que este enfoque puede ser pues especialmente útil en contextos donde el grupo está experimentando altos niveles de estrés o frustración. Entonces, en esos casos, lo que implementan o en el concepto que traen en este contexto es el modelamiento. Entonces, el ya sea profesor o el psicólogo educativo puede modelar como su propio proceso de regulación, mostrando cómo pues puedo identificar una dificultad, cómo puedo manejar mi frustración, mi, no sé, comparación y qué estrategias utilizo para hacerlo. Entonces, este tipo de modelamiento puede ayudar a crear un ambiente mucho más seguro, donde los estudiantes se sientan mucho más cómodos reconociendo que esas dificultades son normales y como que no soy el único sintiéndolas, porque pues esto muchas veces pues puede afectar ya emocionalmente. Entonces, bueno, pues con esto vamos finalizando y quiero que volvamos a la pregunta inicial de cuando no empezamos una tarea. Muchas veces se cree que simplemente es pereza o como procrastinación. Ustedes dirán que pues ya viendo todo esto lo encasillarían en pereza o en procrastinación como muchas personas lo pondrían o no.
Yo creería que no, porque ya como tú lo explicabas, hay como muchísimos factores que pueden intervenir, como en el hecho de que yo como persona no inicie una tarea. Entonces, como que encasillarlo en pereza o como en no querer hacer algo, y más en un niño, se me hace como algo de pronto un poco más ignorante. Entonces, verdaderamente, como tú lo comentabas, es ver como de todos esos aspectos que nos mostraste, de pronto cuál puede estar fallando en el niño o presentando dificultad y tratar de arreglarlo mediante los métodos que nos mostraste. Ok. ¿Alguien más quisiera participar? Digo que es necesario hacer como un stop y decir como, puede que sí, puede que no sea presa, pero pues toca identificar en verdad qué es. O sea, como parar y decir como, bueno, en realidad qué está pasando, hacer pues el examen, como que mirar, ser consciente de lo que está pasando y ya pues ahí se decide en qué se puede intervenir o qué se puede mejorar. Sí, yo también pienso que no se debe encasillar solo como en es la pereza, la procrastinación, sino como tú lo decías, hay muchos factores que afectan, digamos, como no iniciar una tarea o no poder realizarla, ¿no? Entonces también es como tratar de mirar otras perspectivas de por qué no se da. Listo, chicos, perfecto. Pues yo lo resumiría en como lo dijo Sofi, que pues realmente hay que hacer como un stop y pues identificar como qué tantas son las cosas que andan pasando, porque aunque efectivamente en algunos casos lo podemos llamar pereza o bueno, en otras palabras, pues hay otros casos que sí debemos como mirar atrás y entender qué dificultades pues están pasando. Entonces, pues bueno, básicamente como que la propuesta central de este capítulo para ir cerrando es que cuando los estudiantes desarrollan esta alfabetización en funciones ejecutivas, no solo mejoran su capacidad para enfrentar estas dificultades, sino que también desarrollan tanto mayor autonomía, reflexión y responsabilidad sobre su propio proceso de aprendizaje, que son pues habilidades muy necesarias para todo el contexto educativo. Entonces, mientras les voy a dejar esta frase, cuando un estudiante entiende cómo aprende, deja de verse como el problema y empieza a ver soluciones. Y pues yo también preparé un Kahoot como para pues mirar nuestros conocimientos después de esto. Y pues mientras se los muestro, quisiera pues una última pregunta y es que si los estudiantes comprendieran mejor cómo funcionan sus propios procesos de aprendizaje y tuvieran un lenguaje para describir sus dificultades, ¿creen que cambiaría la manera en que enfrentan los errores en las tareas? Entonces, mientras lo piensan y pues desean participar, poder compartiendo el Kahoot. Yo creería que sí, porque si lo pudieran comunicar, pues nosotros como adultos, como psicólogos o como docentes, encontraríamos como herramientas y deberíamos realizar la tarea de cómo específicamente ayudarlos y ver qué intervenciones puedo generar para que el niño, en base a lo que me comenta y sus dificultades, yo poder generar como una solución a sus problemas. Ok. Bueno, sí, yo también digo que totalmente, o sea, totalmente puede favorecer, porque pues para poder fortalecer ciertas habilidades o funciones ejecutivas, primero se deben identificar cuáles son las que están generando dificultades y que se comunique de una manera asertiva, lo que dice Sebas, me parece súper importante y súper valioso. Por último, ¿eh? Sí, yo también siento que puede ayudar mucho, o sea, como a entender por qué se da y también de pronto cómo manejarlo y así. Listo, chicos, gracias. Bueno, ¿qué significa alfabetización en funciones ejecutivas? Ok, aprender a entender el comportamiento propio a través de los procesos mentales. Listo. La siguiente es, uno de sus beneficios es que efectivamente nunca va a evitar que cometan errores porque pues los errores son parte del aprendizaje, pero sí va a permitir que pues estos errores se vean desde una perspectiva pues bastante diferente y menos negativa. Cuando los estudiantes entienden sus procesos de aprendizaje, es más probable que... Perfecto, chicos, súper bien. ¿Cómo puede implementarse en el aula? Excelente, todo lo que nombramos anteriormente.
Y la última sería, ¿qué mide la alfabetización en funciones ejecutivas en términos generales? Súper. Bueno, chicos, ganaste. Nada, chicos, pues eso sería todo. Pues me alegra que hayan como comprendido todo súper bien y espero que les haya gustado la explicación. Espero estén muy bien.